13. A ver, vamos a empezar. Anco. ¿Qué vamos a hacer, Anco, hoy día? ¿Qué clase? Introducción a la... ¿Introducción? No, introducción a la Allá, neuroendocrinología. Según la práctica, vamos a... Y según la teoría, Según la teoría no he revisado. ¿por qué no ha revisado? Solamente han pasado un manual que era de la práctica, si no me equivoco. El delegado. El delegado. Porque, ojo, el delegado me dice textualmente. Yo mandé el sílabo. Ya, textualmente el delegado me Sí, dice vamos a revisar. que si no contesta el doctor, no deja diapositivas. Entonces yo le voy a hacer caso al delegado. Ni me pidan las diapositivas. Ni me pidan. Porque me he dicho, pregunte a uno o dos, no contesta, no deja diapositivas. Es textualmente lo que me dijo el delegado. Como el delegado les ha mandado el sílabus a todos, todos deben saber qué cosa vamos a hacer, ¿no es cierto? Sí. Le pregunto al delegado. Pérez, Nicole. Nicole, dime, ¿qué vamos a hacer? No me digas eso, ¿ah? Porque eso es mentira. Pasa, Nicole. ¿Qué crees que vamos a hacer en práctica? Nicole. Pasa. ¿De qué universidad son, ah? ¿San Marcos? Ya no parece, ¿no? En mi época jamás se decía no sé, profesor, porque nos votaban. Nicole, ¿qué crees que son las hormonas? ¿Si tienes hormonas o no tienes hormonas? ¿Qué crees que son? Cuando te dice encontrar una fémina muerta, supuestamente asesinada por un veneco de 2 balazos en la cabeza, le encuentran que la prolactina está incrementada. En su dosaje sanguíneo, su prolactina está incrementada. Y te pregunta ahí uno de la Winner de toxicología. Dice, ¿tú dices Marcos? No te va a decir. Una sustancia química producida por la glándula Prolactina. endocrina. ¿Tú qué le vas a contestar? Prolactina, pro de antes de leche, o sea, antes de ser leche. Eso le vas a decir. ¿Qué le vas a decir, Nico? Fuerte, no te escucho, como cuando le gritas a tu enamorado, así, fuerte. Hormona, ¿y qué es la hormona? Es una mona vestida de oro. Tu compañero. Pues en el caso ¿Y ahí qué es la hormona? En ese caso, y en otro caso también, ¿qué es la hormona? ¿Del cerebro? ¿La acetilcolina es una hormona? Se produce en el cerebro. ¿La dopamina es una hormona? Entonces, ¿qué es? A ver, la parejita, ¿qué es? ¿Qué? Ya, pero ¿qué es una hormona? Es un mensajero químico, ya, caliente, caliente, caliente. Una citoquina también es un mensajero químico. Es una sustancia química que tiene para través de la Un neurotransmisor también tiene eso. Es más, una citoquina también tiene, es molécula mensajera, lo reporta en el torrente sanguíneo. Dime. Una hormona es una sustancia química orgánica que son liberadas mediante las glándulas endocrinas capaces de viajar por la sangre hacia diversos órganos en el cual realizan una función específica. ¿La glándula salival produce hormonas? No. Pero la glándula salival es una ¿Es una glándula? glándula exocrina. Ya. ¿Qué es una hormona entonces?
O sea, ¿hay hormonas que se producen por glándulas endocrinas nada más? No. La mayoría. ¿Quién sabe? A ver, las chicas, sección mujeres arriba. Una pregunta, ¿podría verlo por la función que tiene? Que puede desarrollar algún tipo de célula, algún tipo de función, por ejemplo, la proteína leche o la testosterona, algunas características del varón. La acetilcolina, contracción muscular. Función. De lo que han dicho algo genérico, sí, las hormonas son moléculas orgánicas que están dentro del conjunto de las moléculas que están en el espacio intersticial, o sea, son moléculas mensajeras. ¿Por qué? Porque codifican información, no solo información, codifican información. Entonces, estas moléculas mensajeras tienen diversas funciones y son de diversa naturaleza. Las que son conocidas como hormonas tienen características peculiares. A mencionar hasta 5 diferencias comparativamente con los neurotransmisores y con las citoquinas. Por ejemplo, son liberadas obedeciendo a ritmos biológicos, ritmos circadianos, ritmos ultradianos. Segundo, que la concentración de estas moléculas es en pequeñísimas cantidades, en picogramos y nanogramos. Tercero, que el mecanismo de liberación es a manera de pulsos cuánticos, a diferencia de los neurotransmisores, a diferencia de las citoquinas. Y el efecto fisiológico de estas moléculas mensajeras denominadas hormonas va a ser básicamente a través de receptores específicos. Sí o sí, si no todas, la gran mayoría de estas moléculas mensajeras conocidas como hormonas van a ser moléculas que ejercen su efecto en su célula blanco a través de receptores específicos. Entonces, dependiendo de la naturaleza química de estas moléculas, si son hidrosolubles o si son liposolubles, el tipo de receptor que van a presentar puede ser de membrana o intracelulares. ¿Está bien? Entonces, vamos a empezar. En general, vamos a ir hablando de cómo... Dime. ¿Qué se refiere con pulsos cuánticos? Ahora vas a ver. El contenido temático de la clase, básicamente conceptos básicos, naturaleza de las hormonas, actividad hormonal, regulación de la actividad hormonal y receptores de moléculas mensajeras. Entonces, esto es un caso clínico, ustedes van a ser clínicos, pero ya vamos a ir al caso, premisas básicas. O sea, si nosotros queremos caracterizar a estas moléculas mensajeras como hormonas, vamos a hablar desde el origen del universo. ¿Está bien? Desde el origen del universo, para que se ubiquen bien. Entonces, primera premisa, la unidad material del universo. La materia es lo que determina la existencia de todo lo que percibimos. La materia puede manifestarse como masa o puede manifestarse como energía. ¿Está bien? No porque yo lo haya dicho, sino porque Albert Einstein ya planteó su ecuación, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo es la ecuación? Energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz es un valor numérico constante, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué te dice? Que la energía multiplicado por un valor constante de la masa va a ser igual. O sea, la energía se puede convertir en masa y la masa se puede convertir en energía. En buena cuenta, hay grados de distribución de la energía y hay grados de compactación de la masa. Entonces, la esencia de la existencia va a ser la unidad material del universo. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, en esa transformación va a haber transformación hacia energía, transformación hacia otro tipo de materia, pero en buena cuenta sigue siendo lo mismo. Entonces, en ese mecanismo de transformación de la materia, tanto en energía como en masa, hay condiciones especiales que determinaron la existencia de unas estructuras peculiares en el universo, que son sistemas. Sistemas que tienen internamente energía y materia, o energía y masa, que van a determinar lo que sería un sistema vivo.
Pero para determinarlos como sistema vivo, este sistema aislado del universo, que va a ser materia, que va a contener energía y masa, va a tener una condición peculiar, que va a haber algo dentro de este sistema que va a determinar la relación de los elementos internos en relación también con los elementos externos. Me explico mejor. Imaginemos una célula cualquiera. ¿Está bien? Una célula cualquiera. Esa célula, para poder existir, primero tiene que tener una delimitación con su medio externo. Además de ello, no solamente la delimitación con su medio externo, sino el medio interno mantenerse en condiciones peculiares diferentes a la del medio externo. ¿No es cierto? Pero esa condición peculiar, ¿quién determina? Todo el tráfico molecular, mejor dicho. Por ejemplo, la molécula de ADN va a tener mecanismos moleculares que va a permitir una decodificación, una encodificación, una relación, por ejemplo, con los ribosomas para producir proteínas. Las proteínas ensambladas pueden jugar un papel importante, ya sea como moléculas proteínicas estructurales en la membrana celular, o ya sea como moléculas que van a jugar como proteínas el papel de receptores en la membrana celular, o ya sea como proteínas que van a jugar internamente como un papel enzimático. En buena cuenta, el dinamismo intracelular va a estar codificado básicamente en la molécula de ADN. Segmentos de ADN van a codificar un gen, mejor dicho, un gen es un segmento de ADN que codifica la expresión de una molécula. El mecanismo molecular es a través de los ARN mensajeros. El mecanismo molecular es a través de los ARN ribosómicos, de los ARN heteronucleares, de los ARN perinucleares. En buena cuenta, ese dinamismo molecular intracelular está determinado básicamente por esa información genética que se tiene. Eso quiere decir que esa molécula que juega el papel de información genética es una molécula especial. Y dentro de una teoría importantísima de un peruano, el doctor Pedro Ortiz Cabanillas, conocido, famosísimo, que han escuchado tal vez de Severo Ochoa. ¿Han escuchado de Severo Ochoa o no? Premio Nobel español. Bueno, busquen. Humberto Maturana, tampoco, ni les ha sonado ninguna pelea de perros, pero busquen. Entonces, Pedro Ortiz Cabanillas, lo pueden encontrar en internet, es un médico peruano, samarquino, neurólogo, que plantea la teoría informacional de la persona. Que dice que hay categorías de organización de los sistemas vivos, que cada nivel de categoría está determinado por una categoría de información, entendiendo que la información es una estructura material de condiciones peculiares. En el nivel celular, esa estructura material va a ser el ácido nucleico. En el nivel tisular, esa condición peculiar va a ser el dinamismo y la presencia de estas moléculas mensajeras que están en el espacio intersticial, que no están al azar, sino que en tiempo y espacio codifican información, al cual le ha denominado como información metabólica. No estoy diciendo metabolismo, estoy diciendo información metabólica. Doctor, entonces internamente en la célula hay información genética, claro. La información genética determina la existencia del nivel celular. La información metabólica determina la existencia del nivel tisular. Y doctor, ¿el nivel orgánico qué determina? La información neural. El impulso nervioso determina el nivel orgánico. Doctor, y de ese nivel, cuando se concentra a nivel encefálico, ¿qué determina? La información psíquica. No, es otra cosa. La información psíquica es la codificación de redes y circuitos neurales en tiempo y espacio en los niveles subcorticales. Ganglios basales, núcleos de tronco encefálico, por ejemplo el núcleo de Ehrlich-Werfer, por ejemplo la sustancia reticular ascendente, por ejemplo el locus nigra. O sea, todos esos núcleos que están dentro del encéfalo y dentro del tronco encefálico van a estar entrelazados por redes internas. Eso va a codificar la información psíquica inconsciente. Y cuando esa persona desarrolla su cerebro después del nacimiento, se desarrolla la corteza cerebral. Y esa corteza cerebral va a formar 6 capas, que van a formar redes entre ellas, entre esas neuronas y esas capas. Esa configuración de esas redes no es al azar,
sino es producto de la relación que hay de ese individuo con su medio externo y con su medio interno. Esas redes van a formar lo que se denomina el neocórtex cerebral, que en buena cuenta, cuando termina de formarse, va a reestructurar a todo el individuo. Esa red es la conciencia. O sea, dentro del planteamiento, la conciencia es una estructura material que determina la reorganización del sistema vivo que es el hombre. Entonces, dependiendo del desarrollo de cada individuo, en la infancia, esa red neural que se forma en ese neocórtex incipiente va a determinar qué cosa, el temperamento. En la época escolar, esa red neural que se forma, ¿qué va a determinar? El intelecto. Y en el adolescente, esa red neural, ¿qué cosa va a formar? El carácter. Son las tres grandes esferas de la personalidad: temperamento, intelecto y carácter. Pero que tienen un asiento en el cerebro, que dentro de la teoría clásica de la psicología no determina, porque los psicólogos poco nada saben del sistema nervioso. Esta teoría que nos plantea el doctor Ortiz, estamos tomando ya más o menos hace 5 años enseñándome en la cátedra de medicina, y sirve mucho porque nos permite aceptar cosas. Hace 2 semanas estaba en Brasil, viendo, yo soy médico radiólogo, viendo lo que es el desarrollo cerebral de recién nacidos. Y efectivamente, lo que plantea el doctor Ortiz es que después del nacimiento hay áreas cerebrales que predominan unas sobre otras en su desarrollo. Y casualmente esas áreas cerebrales van a determinar el aspecto fenotípico y el aspecto de acción del niño. Por ejemplo, el hecho de que empiece a gatear, porque áreas cerebrales están desarrollando unas sobre otras. Por ejemplo, el hecho de que empiece a reconocer, o empiece a hablar, o empiece a caminar. No es que el cerebro se desarrolle todo homogéneamente, sino que hay áreas predominantes unas sobre otras, que pueden ser áreas que desarrollan el aspecto motriz, o áreas que desarrollan el aspecto psíquico, o sea, esa formación de redes. Pero asimismo, esas áreas, a nivel del hipotálamo, van a determinar el desarrollo de núcleos neuronales. Y el hipotálamo va a ser el centro de regulación de estas moléculas que conocemos como hormonas. Vamos a ver algunas imágenes donde el hipotálamo tiene núcleos neuronales, como por ejemplo el núcleo supraóptico, el núcleo paraventricular, el núcleo arcuato, más o menos 12 núcleos, que están entrelazados unos con otros y que tienen estrecha relación con la hipófisis. Y la hipófisis embriológicamente va a tener 2 zonas: la parte anterior, que es la hipófisis, y la parte posterior, la neurohipófisis, que va a tener origen embriológico diferente. Pero no solamente eso, sino que esta hipófisis va a tener un sistema de irrigación muy peculiar. Solamente en nuestro organismo hay 2 sistemas POR. ¿Qué es un sistema POR? Es un sistema vascular que empieza como un gran vaso, se ramifica y luego se concreta como un vaso pequeño. Entonces, puede empezar como una arteria, forma vasos pequeños, se consolida en una nueva arteria o se consolida en una nueva vena y luego drena a una gran vena mayor. 2 sistemas POR, el sistema porte hipofisiario y el sistema porte hepático, son los que tenemos. En nuestro caso, el sistema porte hipofisiario es importantísimo para la hipófisis. ¿Por qué? Porque es ahí donde va a haber la circulación de estas moléculas mensajeras que conocemos como hormonas. Entonces, esto ya lo había mostrado, y esto es lo que les decía. Desde el origen del universo, hace muchos miles de millones de años, probablemente después de la gran explosión, la materia está en un proceso caótico, entre comillas caótico, porque dentro del caos puede haber un tipo de organización. Habían las partículas onda, que dieron origen a los elementos subatómicos, por ejemplo los cuasares, después a los átomos, desde los más elementales, por ejemplo carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, con la peculiaridad de cada uno de estos átomos de la capacidad de formar enlaces. Por ejemplo, el oxígeno 2 enlaces, el carbono 4 enlaces, el nitrógeno 3 enlaces, el hidrógeno 1 enlace, que fueron formando moléculas, desde las más básicas como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, la molécula de agua, y que después, gracias a la presencia del carbono con 4 enlaces, formaron las macromoléculas, por ejemplo, proteínas, carbohidratos y lípidos.
Y luego, estas proteínas, carbohidratos y lípidos formaron complejos supramoleculares. Por ejemplo, cuando se juntaba una glucosa con un lípido, que formaba glucolípidos. Y con proteínas, glucoproteínas. Lípidos y proteínas, lipoproteínas. O sea, formaron complejos supramoleculares que generaron espacios aislados en un sistema, que dieron origen a la célula. Y la célula está determinada por la información genética. Luego dieron origen a los tejidos, regulado por la información metabólica, al órgano, regulado por la información neural, y al humano, regulado por la información psíquica, que ya les dije, psíquica consciente y psíquica inconsciente. Y luego la sociedad, por la información social. Nosotros, los que estudiamos ciencia de la salud, encontramos a un individuo humano formado por estos niveles de organización. Mejor dicho, cuando ustedes en farmacia van a ver una toxina o van a ver un fármaco, van a ver a un individuo con estos niveles. Pero donde prioritariamente van a analizar, van a hacer su evaluación, dependiendo del nivel que quieren evaluar. Por ejemplo, si quieren evaluar la sangre, que es todo lo que está en el espacio intersticial, entonces van a evaluar en este nivel. Que van a buscar moléculas que están en ese nivel. ¿Cuáles son? Moléculas mensajeras. Pueden ser hormonas, pueden ser metabolismo de toxinas, pueden ser metabolismo de órganos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Pero si quieren evaluar el nivel humano, el nivel psíquico, ¿qué tienen que evaluar? Básicamente toxinas que afecten al sistema nervioso, ¿no es cierto? Eso es lo que van a evaluar ustedes. Eso va a ser su chamba. Por eso se les va a pagar. Pero lo primero de primero es que tienen que tener esto en la cabeza. Los niveles de organización de los sistemas vivos. Esto, si quieren ampliar, así como premisa, lo planteamos con el doctor Ortiz en el 2003. En el 2003. Esto está publicado en un libro que está en mi biblioteca que se llama Introducción a la psicobiología del hombre. El autor es el doctor Pedro Ortiz Caballeros. Lo dejamos ahí. Entonces, miren, desde el nacimiento hay esos niveles de organización que les dije: celular, tisular, orgánico, humano y social, con todos sus procesos. Y en cada nivel hay categorías de información: el nivel inconsciente, psíquico inconsciente, psíquico consciente. Todas esas moléculas que están en el espacio intersticial, como vemos acá, todas estas moléculas, nosotros les hemos puesto nombres, solamente con fines didácticos. Les hemos puesto acetilcolina, peptidinidor, vasoactivo, les hemos puesto las bombecinas, les hemos puesto un montón de nombres. Pero en la célula, pues esas moléculas no están con su nombrecito. Yo me llamo peptidinidor vasoactivo, me va a decir, ¿no es cierto? Son moléculas mensajeras que nosotros valoramos su existencia en función a la actividad que desarrollan en su célula humana o en las células del entorno. A esas les hemos venido a llamar como moléculas mensajeras, pero con la disquisición que les digo. Se llaman moléculas mensajeras todas, pero dentro de ellas encontramos a quienes, a los neurotransmisores, a quienes, a las citoquinas, a quienes, a las hormonas. Eso quiere decir entonces, doctor, que hay moléculas que siendo neurotransmisores pueden actuar como hormonas. Claro que sí. Claro que sí. Por ejemplo, doctor, ¿cuáles? Por ejemplo, si nosotros recordamos las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, como su nombre indica, están en los riñones, periféricamente. Estructuralmente están constituidas por dos grandes bloques de células. La glándula suprarrenal presenta una corteza y una médula. La corteza tiene tres capas de células: la zona glomerular, fascicular y reticular. Y la zona central, la zona medular, está constituida por unas células que son las células cromafines. En buena cuenta, las células cromafines pertenecen al sistema nervioso simpático. Y en el sistema nervioso simpático hay dos grandes grupos de células. Mejor dicho, tanto en el simpático como en el parasimpático hay dos grandes grupos de células: la primera neurona y la segunda neurona y la célula grande. ¿Está bien? A ver, imaginemos ahora el sistema parasimpático. La primera neurona se comunica con la segunda neurona a través de un neurotransmisor que se conoce como acetilcolina. La segunda neurona se comunica con su célula blanco a través de un neurotransmisor que se conoce como acetilcolina.
O sea, doctor, en el sistema parasimpático, la comunicación es básicamente con la acetilcolina 100. En cambio, la primera neurona, despierta, se comunica con la segunda neurona a través de la acetilcolina. Y la segunda neurona se comunica con su célula blanco a través de las catecolaminas. ¿Y cuáles son estas catecolaminas? Todas las derivadas como la adrenalina, la noradrenalina y el. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estas células, según las neuronas del sistema simpático, tienen una maquinaria enzimática para producir catecolaminas. Y eso es lo que se encontró en la glándula suprarrenal. Que las células de la médula de la glándula suprarrenal, si bien es cierto, morfológicamente ya no tienen la característica de una neurona, metabólicamente y enzimáticamente contienen la característica de una segunda neurona del sistema simpático. ¿Y eso por qué? Porque se ha demostrado de que estas producen catecolaminas. En buena cuenta, las catecolaminas producidas por estas células van a tener un papel de hormonas periféricas siendo neurotransmisores. ¿Está bien? Entonces, hay neurotransmisores que, entre comillas, pueden actuar como hormonas periféricas, sin necesidad de estar en el sistema nervioso. ¿Qué más? Ya lo que les dije, y acá, el centro regulador es el hipotálamo. Profesor, ¿dónde se puede evaluar a estas hormonas cuando hace efecto su órgano mediano? Solo ahí. Se puede analizar también el trayecto con el transporte, pero lo que vemos nosotros es básicamente en el efecto. Ya, tú puedes decir, tu compañera, ¿qué así? 20, ¿no es cierto? Dile a tu compañera, fenotípicamente cómo es. Glándulas mamarias desarrolladas, cadera desarrollada. ¿Tú crees que a los 8 años era así? No. Pero ha visto un efecto de cambio a los 20 años. Eso es lo que vemos. Pero en el transcurso de los 8 hasta los 20 años no podemos ver nada fenotípicamente. Pero sí podemos analizar sanguíneamente que hay juego de hormonas, porque ella entra en su ciclo menstrual, tiene un periodo de ovulación, tiene un periodo de menstruación, etc. Podemos verlo. Pero lo que vemos, que hemos iniciado a entender, es el juego de las hormonas es el aspecto del resultado final. Claro, mira, pero doctor, entonces podemos analizar cuando se produce. Claro que podemos analizar. Pero estamos yendo de lo macro a lo micro. Y ahora vamos a ver eso. Entonces, el hipotálamo, les decía, es esta zona de acá. Esto es el cerebro medio. Acá está los ventrículos laterales. Acá está el hipotálamo, acá está el tronco encefálico. Entonces el hipotálamo va a ser una zona del cerebro que corresponde al cerebro medio, que cuando nacemos no está del todo desarrollado. Miren, acá está el hipotálamo. Esto es el hipotálamo. Y está en conexión con esta estructura que es el hipófisis, es el infundíbulo. Pero esta estructura que está acá es la silla turca de los esfenoides. Entonces esta isla donde se ubica el hipófisis. ¿Qué más? Miren, esquemáticamente esos cuadraditos con numeritos corresponden a los núcleos hipotalámicos, núcleos importantísimos que regulan la producción de hormonas. Miren cómo esos núcleos están en estrecha relación. Mira, y donde está la H tiene relación con qué? Con los ganglios basales, con el tálamo. Tiene relación con capas subcorticales, con corteza. Tiene relación con la vía olfatoria, con la vía visual. O sea, hay vías aferentes y eferentes que llegan al hipotálamo. Igual del tronco encefálico, como por ejemplo el fascículo de Schur, el fascículo de Uden, que son vías que llegan al hipotálamo. Ahora, embriológicamente, el hipotálamo, la hipófisis y el hipotálamo están en estrecha relación. La hipófisis se produce de dos zonas diferentes. La parte anterior, la de la hipófisis, se produce de la base de lo que sería la boca, que es el espacio de Rayleigh, y ahí se va a producir, mientras que la región posterior se produce de una porción del sistema nervioso. Miren acá, de una porción del sistema nervioso. Por eso se conoce como neurohipófisis, porque deriva del sistema nervioso. Y finalmente se producen dos sistemas, la neurohipófisis y la neurohipófisis. Ahora, ubicado en la silla turca del esfenoide, la hipófisis tiene estrecha relación con múltiples estructuras del sistema nervioso. Mire, tiene relación con
quinto par, con el cuarto par, con el tercer par nervioso cercanos a ellos. Ahora, lo que les decía, el sistema pórtico oficial. Miren acá, estoy acá, corresponde a la arteria carótida interna. La carótida, cuando sale la sangre de la aorta, se producen dos fenómenos. Hacia la izquierda sale la carótida y la subclavia, la carótida común. Hacia la derecha sale el tronco brachiocefálico. Se sale a partir de esa zona la subclavia derecha y la carótida común. La carótida común se divide en dos, carótida interna y carótida externa. La carótida interna va a dar una rama que va a ser la arteria hipoficiaria superior, esta que está acá, hacia arriba. Esta arteria hipoficiaria superior va a dar una primera red capilar y luego se forma un nuevo vaso y da una segunda red. Todo este sistema de redes va a ser el sistema pórtico oficial. Eso es clave. ¿Por qué? Porque desde el hipotálamo hasta la primera red, los botones terminales de los axones van a liberar neurotransmisores. Estos neurotransmisores van a jugar papel importante en la liberación de hormonas que van del hipotálamo hacia el hipófisis. En cambio, en la neurohipófisis solamente va a haber una red capilar, y esta red capilar va a ser responsable de transportar los dos neurotransmisores, las dos hormonas importantes que vienen del hipotálamo, la hormona antidiurética básicamente y la oxitocina. La oxitocina es una hormona que va a jugar papel importante en la contracción de la musculatura lisa. La hormona antidiurética va a ser una molécula de naturaleza hormonal que va a tener efecto en dos zonas importantes, en el tercio externo del túbulo contorneado distal y en el túbulo contorneado. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque va a facilitar la recepción de agua. Listo. Hay muchas glándulas que tienen papel importante en la producción de hormonas. Hay glándulas que su papel importante o su prioridad es producir hormonas. Hay glándulas que tienen como prioridad secundaria la de producir hormonas. Y hay glándulas que su papel importante no es nada, ninguno de ellos, que producen hormonas. Las primeras, hipófisis, tiroides, paratiroides, suprarrenal y pineal, son glándulas primarias, porque su función principal es producir hormonas. El timo, el páncreas, el ovario y los testículos son secundarias, porque su papel secundario es producir hormonas. Y riñón, estómago, hígado, piel, corazón, tejido adiposo y placenta, su función principal no es producir hormonas, menos la secundaria, sino es una función alterna a la de producir hormonas. Naturaleza de las hormonas. Las hormonas, como les decía, tienen un mecanismo de regulación en los ejes endocrinos. Didácticamente hemos dividido la acción de las hormonas a través de ejes endocrinos. Como componentes, un eje endocrino tiene el hipotálamo, la hipófisis y la glándula periférica. Repito, hipotálamo, hipófisis y glándula periférica. La glándula periférica puede ser la tiroides, puede ser el páncreas, puede ser las gonadas masculinas o femeninas, o puede ser otras glándulas periféricas. ¿Qué más? Les había dicho que una de las características de esas moléculas conocidas como hormonas era que se produce Está Abigail. Mi cargador. Mi cargador. Delegado, pídele un puntero. Entonces les decía de que una molécula mensajera, para ser conocida como hormona, ¿qué cosas tiene? Tiene producción en cantidades mínimas. ¿Qué más? Gracias. Tiene un tiempo de vida media característico. Pero alguien me dirá, pero doctor, los neurotransmisores también tienen un tiempo de vida media característica. Claro que sí, pero más relevante es de estas hormonas. ¿Qué más? Tienen efectos sobre su célula blanca y existen regulaciones
de ejes endocrinos. Ahora, en general, las hormonas las hemos caracterizado dependiendo de su naturaleza química en 4 campos. Hormonas peptídicas o polipeptídicas o proteínicas, hormonas esteroideas, hormonas amínicas o derivados de aminoácidos y hormonas derivados de aminoácidos. Empecemos con el primero. Hormonas peptídicas, la mayoría de las hormonas. Entonces, razonamiento, antes de estar viendo imágenes, razonamiento para tener lista. Una proteína, ¿es liposoluble o es hidrosoluble? ¿Qué opinas? Depende de su estructura. ¿Por qué? Una proteína, ¿es liposoluble o hidrosoluble? ¿Por qué? ¿Es lipo? ¿Seguro? A ver, ya me cruzaste. O sea, ¿cuándo es liposoluble y cuándo es hidrosoluble una proteína? A ver, en los de arriba, los tres. Está con chaqueta. Sí, una proteína es hidrosoluble o liposoluble. Tu compañero dice, puede ser media caña, lipo o hidro. ¿Tú qué dices? ¿Cómo? Hidrosoluble. Ya, o sea, no es lipo, es hidro. Desmiente lo que está diciendo tu compañero. Tajante. Acá todavía está pensando. A ver, mujeres, tú que te mueves bastante. Una proteína, ¿es lipo o hidro? Depende de la proteína. Depende de la proteína. A ver, si la proteína es hembra o macho. No, puede ser hidrosoluble. Ya, ¿cuándo es hidrosoluble y cuándo es liposoluble? Cuando es soluble en agua es hidrosoluble. Ya, Cuando es liposoluble es soluble en líquidos. o sea, una proteína puede ser liposoluble. Puede ser por la función, como la mayoría de células tienen una membrana, la capa lipídica sería más para que actúe más rápido el hormona, o sea, más fácil, no va a estar. Mi pregunta es puntual. ¿La proteína es liposoluble o hidrosoluble? Mi pregunta. Liposoluble. ¿Seguro? O sea, se solubiliza fácilmente en sustancia lipídica. ¿Qué opinas? Grítale, burros, no saben, dile. A ver, ¿qué opinas? La dormilona, ¿qué opinas? Ay, No me palabré, dime, es lipo o hidro, punto, no me palabré. Como tu compañero me dice, no, doctor, depende, los dos. Es ambos, ya, ¿en qué condiciones piensas que es ambos? es que va a depender de su estructura, pues. ¡No! La proteína es hidrosoluble. ¿Dónde han estudiado eso? ¿En qué año está? Segundo año, ¿cierto? Eso es del primer curso de biología, de química. Las proteínas son hidrosolubles. ¿Cuándo la proteína es liposoluble? ¿En tu cerebro? La proteína es hidrosoluble. ¿Está bien? El colesterol, ¿es hidrosoluble o liposoluble? Lipo, ¿no es cierto? Le pregunto a Nico, me contesta. Lo que está grabando va a quedar huella de eso. El colesterol es liposoluble. Mira, vamos a hablar de esto y vamos a pasar 10 diapositivas porque todo lo que dice en diapositivas no vamos a poder separar. ¿Está bien? Entonces, número uno. Las proteínas son hidrosolubles. Entonces, los péptidos son te voy a mandar la orina. De nuevo, todos, ¿ah? Las proteínas son lipo o hidro. Fuerte, pues qué cosa, están durmiendo, a ver, despierta. Las proteínas son lipo o hidro. Hidro. El colesterol es lipo o hidro. Lipo. Los péptidos son lipo o hidro. Hidro. Listo. Si eso está claro, yo les digo, para modificar la actividad de una célula,
la información metabólica tiene tarde o temprano que modificar la información genética, ¿no es cierto? ¿Está bien? Y viceversa. La información genética, para modificar la información metabólica que está en el espacio intersticial, tiene que haber algún mecanismo, ¿no es cierto? Les dije que las hormonas, para ejercer efecto, necesitan receptores. Si tengo una hormona de naturaleza peptídica, ¿dónde debe estar su receptor? ¿Hacia afuera de la célula o dentro de la célula? Hacia afuera, ¿no es cierto? Que podría ser la membrana. ¿Por qué? Porque como es hidrosoluble, no va a atravesar la membrana celular. ¿Por qué? Porque la membrana celular está contenida con fosfolípidos, ¿no es cierto? Fosfolípidos. Entonces no va a atravesar. ¿Eso qué significa? Que su receptor tendría que estar hacia afuera de la membrana, ¿no es cierto? O en la membrana pero hacia afuera. ¿Sí? Ya, y si es una hormona de naturaleza derivado del colesterol, ¿su receptor dónde debería estar? Dentro de la célula. ¿Dónde? En el citoplasma o en el núcleo, ¿no es cierto? Porque esta maldita puede atravesar fácilmente la membrana celular, ¿no es cierto? Entonces, ¿su receptor dónde tiene que estar? Adentro, ¿no es cierto? ¿Adentro de quién? Dentro de la célula. Puede ser citoplasma o no. ¿Está bien? Esa es la regla principal. Principio físico-químico. Eso es química orgánica 1. ¿Está bien? Y biología 1, No, que llevaron el año pasado. ¿Está bien? Eso es sentido común. Eso es nivel César Vallejo. Vamos a pasar a nivel San Marcos ahora. ¿Está bien? Si encontramos la naturaleza química de estas moléculas, entonces vamos a decir qué moléculas mensajeras conocidas como neurotransmisores son los que van a tener receptores de membrana. ¿Está bien? ¿Y qué moléculas derivados del colesterol, como las catecolaminas, por ejemplo, como las esteroides, como las hormonas esteroideas, van a tener receptores intracelulares? Eso por un lado. Por otro lado, les digo, ¿cuál de estas moléculas se puede almacenar intracelularmente? ¿Las proteínas o la del colesterol? A ver, piénsenlo. ¿Cuál de estas moléculas se pueden almacenar fácilmente dentro de la célula? ¿El colesterol o las proteínas? Colesterol. ¿Qué opinas? ¿Seguro? Te volteo de cabeza. ¿Por qué mantenga qué? Intracelular. Entonces no se almacenan. Proteínas, porque saldría más fácil hacer, no es fácil que salga el primer no tenga forma de almacenar. Sí, pero no. No con tu explicación. Tendríamos que tener Sería entonces las proteínas, porque si el nivel intracelular las proteínas no son solubles, entonces será más fácil de acumularse. Claro. Entonces, si... ¿Y ahí cómo se acumulan? En vesículas. ¿Las vesículas de qué naturaleza son? Fosfolipídicas. Entonces, ¿esas proteínas van a poder salir? No, entonces se van a almacenar, ¿no es cierto? Claro. Sentido común. Estamos pasando a nivel San Marcos, ¿ah? Ya listo. Y si se pueden almacenar, entonces va a haber un mecanismo molecular por el cual se van a liberar. ¿No es cierto? Hay hasta 10 tipos. Hay un peruano que participa en eso, un biólogo molecular peruano, de Xavier Cayetano, profesor en Harvard de biología. Encontró la quilatrina, la estructura molecular de la quilatrina. Entonces, sentido común, ¿eh? Sentido común. Pues las que se almacenan con más frecuencia, ¿quiénes van a ser? Las proteínas y los péptidos. Las que no se almacenan van a ser las derivadas del colesterol. ¿Está bien? ¿Cuántos grupos de hormonas hemos planteado? 3. 4. ¿Cuántas, delegado? 4, muy bien. 4. ¿Qué pasa, muchachos? Y hace 20 años que he estudiado todo esto y me acuerdo de eso. Es el año pasado que llevaba biología 1, ¿no? Este ciclo pasado, ¿ya ves? O sea, de acá a 20 años. Ya, pongan atención. Es que claro, piden diapositivas y solamente estudian para el examen, no razonan. Hormonas peptídicas. Todo lo que hemos hablado está acá. Mayoría son hormonas.
de diferentes tamaños. Unidad estructural de los péptidos, aminoácidos, ¿no es cierto? Son por lo tanto se sintetizan con toda la maquinaria enzimática intracelular. Entonces, se produce como consecuencia de la expresión de los genes a través del ARN mensajero, ARN ribosómico, ARN de transferencia. Se capturan los aminoácidos y se forman péptidos en los ribosomas. ¿Cuáles son? La mayoría, o sea, se producen generalmente como grandes cadenas, como una preprohormona, pero sin actividad fisiológica. En el citoplasma, por ataque enzimático, se transforman en hormonas propiamente dichas. Preprohormona, prohormonas y hormonas. Ejemplo, la insulina. La insulina se produce como una preprohormona. Y después se metaboliza y se produce como insulina. Son, ¿qué dice? Delegado, abajo, el último. Son almacenadas en Fuerte, que te escuche ya tu compañera. Son almacenadas en vesículas hasta su secreción. Para toda su vida. Acuérdense de eso, para toda su vida. ¿Qué más? Como están ubicadas en vesículas guardadas temporalmente, salud. ¿Ya llevaron un euro? No. Sí. Ok, José Obrero. Sí. ¿Han hablado de las moléculas SNARPs o no? Sí. Ya. La que se fusiona en las membranas presinápticas. ¿Sí? ¿Está bien o no? ¿De acuerdo o no? Claro, listo. Resulta que cuando estas vamos atentos. Resulta que cuando estas vesículas están almacenando a las hormonas, estas, nosotros tenemos la idea de que internamente la célula es vacía. No, la célula tiene un complejo molecular inmenso, hay un citoesqueleto celular. Resulta que estas vesículas se van a ensamblar a través de moléculas transmembrana de las vesículas, se van a ensamblar al citoesqueleto celular. ¿Sí? Es unas moléculas de ensamblaje al citoesqueleto celular y se van a mantener ahí como que estuvieran enganchadas. Sí, como las cinesinas, son otro tipo de moléculas. Lo que sucede es que cuando hay un gradiente alto de concentración de calcio, estas moléculas, que son proteínas en realidad, se van a desnaturalizar temporalmente. Y al desnaturalizarse se desprenden. Entonces es ahí como se desplazan hacia la membrana para ser liberados. Y lo que se conoce como la exocitosis, en grosso modo. Entonces, va a depender del gradiente de concentración de calcio para que estas vesículas se desplacen a la membrana y se liberen. En buena cuenta, el gradiente de concentración de calcio determina la liberación de estas moléculas, lo que dice ahí. ¿Cuáles son estas hormonas importantísimas? Rapidito. Del hipotálamo al hipófisis, básicamente tienen que aprender esas 5 moléculas. Hormona liberadora tinotrópica, hormona liberadora corticotropa, hormona liberadora de la hormona de crecimiento, hormona inhibitora de la hormona de crecimiento y hormona liberadora de las gonadotrofinas. En la de hipófisis, les dije en la parte anterior, hormona de crecimiento, hormona estimulante de tiroides, hormona adrenocorticotropa, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante y prolactina. En la tiroides, básicamente calcitonina, sumada a ella T3 y T4, que son hormonas que regulan el metabolismo interno. En el páncreas, 2 hormonas importantes, insulina y glucagón. En la paratiroides, la paratromona. En el riñón, renina y eritropoyetina. La renina con la angiotensina aldosterona, básicamente para regular el equilibrio hidroelectrolítico. En el corazón, el péptido inhibidor vasoactivo, ¿no? Y en el estómago, la gastrina. En el intestino, la secretina y la colecitoquinina. En la placenta tiene casi todas las hormonas. Pero una de las importantes y primeras es la gonadotropina coriónica humana, la que se usa para detectar el embarazo. Las esteroideas, básicamente derivados del colesterol. Entonces, ¿estas qué pasa? ¿Se almacenan o no se almacenan? No se almacenan. ¿Qué son? Delegado. Liposoluble. Fuerte. Liposolubles. Muy bien. ¿Cuáles son? Las más conocidas. Cortisol. ¿Dónde se produce? En la glándula suprarrenal. La aldosterona también. ¿Qué hace el cortisol? Es la hormona que regula la actividad del estrés. ¿Qué hace la aldosterona? Actúa fundamentalmente en el tercio externo del túbulo contorneado distal en el nefrón y su función es básicamente la de regulación del equilibrio hidroelectrolítico. Elimina potasio, reabsorbe sodio y magnesio.
Los ovarios, estrógenos y progesterona, regulan todo el ciclo menstrual. Placenta también estrógenos y progesterona. El riñón, la 1,25 de hidroxicodicalciferol. Esto ya para que vean nada más que están en la facultad de bioquímica. Tercer grupo de hormonas, ¿cuáles son? Las amínicas, básicamente derivados de aminoácidos. Estas tienen ciertas peculiaridades diferentes a las que hemos estado hablando. Acá encontramos a la tiroxina, adrenalina, noradrenalina y las catecolaminas. Ahora, la tiroxina puede convertirse en tiroxina en adrenalina. Y la tiroxina puede convertirse también en dopamina. Ahora, la melatonina también se puede producir de la serotonina. Y el cuarto grupo de hormonas van a ser los derivados de ácido graso. Acá encontramos las prostaglandinas que pertenecen al grupo de los eicosanoides. Actividad hormonal, igual, en los 5 niveles que hemos dicho. Miren, las hormonas actúan en esos 5 niveles. Doctor, no entiendo cómo es eso de las hormonas. Por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? Abigail. Abigail. Imagínense a Abigail llegando a la clase hoy día a la 1 de la tarde. ¿Está bien? Imagínense que Abigail se bajó en el paradero de Grau, frente a la facultad. ¿Ya? Ahora, ella quería cruzar cuando el semáforo estaba en rojo, porque ella estaba llegando tarde. De pronto Abigail se dio cuenta que ya era la 1 y sabía que le tocaba la clase con el doctor Guamán. Y el doctor Guamán cierra la puerta y bota a los alumnos. Entonces, ¿qué hizo Abigail? Trató de cruzar en rojo el semáforo, a pesar de que venían carros. Igual se lanzó a cruzar la pista. De pronto, cuando está a medio metro de la vereda, se da cuenta que hay un ómnibus que está a 1 metro de ella a punto de atropellarla. Pero Abigail, como es ágil, deportista, de un salto llegó a la vereda. ¿Está bien? Pero su compañero, el delegado que le estaba viendo, porque le está echando ojitos, dijo, oye, ¿cómo ha hecho eso? A todos. Y se encontraron en la puerta y le dijo, oye Abigail, ¿qué has hecho? Y no se había dado cuenta. Y le dice, oye, casi te atropella el carro, ¿no te das cuenta? Ya hemos llegado tarde, el profesor no nos va a dejar entrar, ¿para qué estás corriendo? Y recién Abigail se empieza a darse cuenta del peligro que estaba pasando. ¿Qué pasa con ella? Empieza a sudar, empieza a temblar, empieza a llorar, dice, casi me mato, ¿no? ¿No es cierto? Se da cuenta de eso. Entonces, miren cómo una respuesta se va a dar en cuestión casi de segundos. Sus glándulas sudoríparas empiezan a activarse. Su sistema nervioso empieza a alterarse. ¿No es cierto? Eso en cuestión de minutos, en cuestión de segundos. Pero también las hormonas tienen efecto en cuestión de años. Por ejemplo, lo que vimos con su compañera, a los 8 años, ¿cómo era? Nada por delante, nada por detrás, ¿no es cierto? Pero a los 20 años, ¿cómo es? Ya algo está por delante y algo está por detrás. El delegado, ¿ustedes creen que el delegado a los 8 años era así? No, ¿no es cierto? La cara lampiña, no tenía nada de pelos en la cara, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasaba con el delegado cuando tenía 8 o 9 años en las noches en su cama? Se orinaba. Algo se levantaba, ¿no es cierto? Era la persona sola, ¿no es cierto? Y de pronto en la cruz amanecían manchitas blancas. Y él decía, me estoy desmaterializando. No. Lo que pasa es que su eje endocrino gonadal estaba empezando a regular. Y hay secreción de líquido seminal. Y en las mujeres, ¿qué pasaba con su compañera, con la que estaba allá? ¿Qué pasaba? ¿A los 8 años ustedes creen que ella menstruaba? No. Pero cuando empezó a menstruar, ¿qué pasó? Glándulas mamarias empezaron a crecer, la cadera empezó a crecer, y de pronto los chicos que la miraban con odio la empezaron a ver con cariño, ¿no es cierto? ¿Qué son esas? Feromonas. ¿Ustedes por qué creen que eso es más abrupto en los mamíferos inferiores? Cuando una perra está ovulando, el perro a 10 cuadras la huele, ¿no es cierto? Y la corretea. Claro, tú no eres perro, porque no la buscas a tu enamorada, sino cuando hay esas hormonas disipadas en el medio. Hay receptores específicos a nivel de las fosas nasales que Esto me repercuten recuerda una a actividad. Omegaverse. Claro. O sea, no solo las hormonas tienen que entrar al torrente sanguíneo, en ese caso no van a entrar al torrente sanguíneo, ¿no es cierto? Al olfato. ¿Está bien?
Y eso se ha estudiado hace muchos años. Hay un libro que, si les interesa, es un libro que se llama Fisiología Recreativa, fondo editorial MIR, de época de la ex Unión Soviética, de los años 80. Fisiología recreativa, donde hablan sobre las feromonas estudiadas en las abejas. Cómo las abejas comunican a través de esas hormonas a sus compañeras para descifrar más o menos la distancia y el lugar a donde se encuentra el grupo de plantas de donde pueden tomar lo que es hacer la polinización, hacer lo que hacen las abejas. Pero es un sistema muy empírico, ¿no? En el humano, si bien es cierto, eso es inconsciente, pero se da. De pronto estás en la calle, ¿cómo te llamas? Billy está en la calle y pasa su compañera que nunca le había visto y de pronto su compañera le jala los ojos. No es que Billy esté loco, sino que esas feromonas de esa persona han llegado a él y le llaman la atención. Lo mismo ocurre con las mujeres, o sea, no solamente somos los varones. Las mujeres todavía son más avispadas en eso, porque rajan de nosotros, no se imaginan cómo. Ahí anda. Más que los varones. Rico. Algunos varones se comportan también así, algunos, no todos. Entonces, ese es el papel de las feromonas. Miren, en todos los niveles: nivel neocortical, paleocortical, nivel ganglionar, nivel tisular, nivel celular, en todos los niveles. Entonces, la actividad hormonal es cómo estas moléculas mensajeras llegan a su célula rural. Y miren cómo hacen una respuesta en cascada. Cómo esa molécula que llega a las fosas nasales, llega a sus receptores a nivel del techo de las fosas nasales, llegan a activar el sistema límbico internamente en el cerebro. Entonces, un olor de esa naturaleza les puede hacer rememorar situaciones vividas afectivas. ¿No es cierto? A todos. Entonces, ¿cómo ese sistema se activa inmediatamente en cascada? Ahora, hablemos de los receptores. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuántos tipos de receptores había? Dos principalmente. Los de membrana y los que estaban intracelular. ¿No es cierto? Los de membrana eran receptores... Perdón, chicos. Qué lindo. Mira los cachetitos. Si ves a alguien que no firma está listo, todo listo para llegar, por favor. Revisen una vez más, de ahí donde ya no vuelvo a... Ya no vuelvo a... Ya, entonces... Los receptores de membrana, chicos, es toda una clase. Vamos a incluso hablar un capítulo completo de todo eso. Toda una clase, o sea, una clase, un curso completo, siempre. Un curso completo de todo eso. Miren, pero les menciono lo que tiene que quedar claro, básicamente, que estos están en membrana y que tienen dos características. Una, la primera característica es que su zona de captación de la hormona tiene que estar hacia afuera. Y la segunda, el ensamblaje a nivel de membrana generalmente es a través de terminaciones de aminoácidos que tienen cierta actividad enzimática. Por ejemplo, cuando la insulina se acopla a su receptor, internamente activan residuos de tirosinoquinasa, que tiene actividad enzimática, que desencadenan una cascada interna. Lo otro, las citosólicas, básicamente para hormonas esteroideas. Y acá lo que rompe la regla es las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas, si bien es cierto, son derivados de aminoácidos. Las hormonas tiroideas, sobre todo la T3, es la que va a tener receptores intracelulares. La T3 es la única que tiene receptor, a pesar de que la glándula tiroides produce T3 y T4. La T4 va a ser una molécula de tirosina unida con 4 yodos. La T3 es una molécula de tirosina unida con 3 yodos. Pero el receptor fisiológico es solo para T3. Eso significa que la T4 necesariamente, para ejercer efecto, tiene que convertirse en T3 y de ese modo hacer efecto. ¿Entendido? Ahora, lo que ya sabíamos, tipos de actividad de las hormonas. Lo clásico que nos dijo su compañero, se produce en un lugar, entra al torrente sanguíneo, ejerce efecto en un lugar distante al cual se produce. Pero hay en efecto también de los neurotransmisores, como hormonas.
pero el efecto endocrino propiamente dicho, se libera el torrente sanguíneo, llega a un lugar distante a donde se produjo y ejerce efecto. Pero hay un efecto paracrino. El efecto paracrino de las hormonas es cuando ejercen efecto inmediato en las células cercanas a ellas. Eso significa que esas células cercanas tienen los receptores específicos para esa hormona. Pero también hay un efecto yuxtacrino, de sobreposición. Células contiguas que producen la hormona inmediatamente ejercen efecto sobre su célula contigua. Mira, ahí está, yuxtacrino. Y hay un efecto autocrino. ¿Eso qué significa? Que la misma célula que produce la hormona hace efecto sobre sí misma porque tiene los receptores específicos. Entonces, eso es el efecto autocrino. Efecto paracrino, efecto endocrino, efecto yuxtacrino. Ahora, estos niveles se van a dar, estas respuestas se van a dar en todos los niveles. Miren, orgánico, lo voy a pasar rápido, orgánico, también a nivel cerebral, y esta es la capa de la corteza. Ahora, ¿cómo se regulan los ejes? Esto va a ser el resumen, creo, esto es el resumen, sí, este es el resumen de lo que hemos estado hablando. ¿Qué tienen que saber de esta clase? ¿Qué tienen que llevarse de esta clase? Esto. En el hipotálamo se producen estas hormonas. Estimulan la producción de estas hormonas, tanto en la del hipófisis como en la del hipófisis, y ejercen efecto en las diferentes glándulas. En el hipotálamo, ¿qué hormona se produce? Hormona liberadora de la hormona de crecimiento, hormona inhibitora de la hormona de crecimiento, hormona inhibitora de la prolactina, hormona liberadora de la prolactina, hormona liberadora de la corticotropina, hormona liberadora de la tirotropina y hormona liberadora de la gonadotropina. En la neurohipófisis dijimos que cuando se producía la oxitocina, ¿no es cierto? La oxitocina y la hormona antidiurética. Y en la del hipófisis, ¿qué se producen? Básicamente estas 6 hormonas. ¿Cuáles son esas 6 hormonas? La hormona de crecimiento, la prolactina, la hormona adrenocorticotropa, la hormona estimulante de tiroides, las hormonas gonadotróficas, tanto LH como FSH, y la hormona estimulante de melanocitos. La única hormona que se regula inhibitoriamente de todas ellas es esta de acá, la prolactina. Es la única hormona. Si, por ejemplo, al delegado le pasa un accidente de tránsito, ¿sí? O su enamorada le encuentra con su compañera de estudio, ¿qué hace? Agarra un machete y le vuela el cuello. Y ustedes llegan inmediatamente y dicen, dosaje de sangre para ver si este está drogado. Se saca, la única hormona incrementada en él va a ser la prolactina. ¿Está bien? Eso por condiciones fisiológicas. Ahora, ¿qué glándulas periféricas hay? Tiroides, paratiroides, suprarrenales, páncreas y ovarios. Entonces, podemos hablar del eje tiroideo. ¿Qué elementos tiene el eje tiroideo? Hipotálamo, hipófisis, tiroides. Cuando les pregunte, ¿qué elementos tiene el eje gonadal femenino? Dirán hipotálamo, hipófisis, ovarios. El eje gonadal masculino, ¿qué elementos tiene? Hipotálamo, hipófisis, testículos. ¿Qué más? Y la célula blanca en cada una de estas. Ahora bien, ¿cómo se regula la concentración de hormonas en sangre? Básicamente depende de su tasa de secreción, transporte hormonal. ¿Cómo se estimula la glándula? Depende de la función específica y varía para cada tipo de hormona. O sea, cada hormona tiene una secreción pulsátil peculiar. Ahora, la regulación, esto también tiene que quedar claro. Les dije que los ejes endocrinos funcionan de este modo. Sistema nervioso, hipotálamo, hipófisis, hormonas periféricas derivadas de las glándulas periféricas y tejido blando. O sea, el gradiente de concentración de una hormona determina la regulación anterior y posterior de la misma. Por ejemplo, del hipotálamo a la hipófisis hay una producción estimulatoria inhibitoria. Si acaso tenemos una producción en exceso, eso va a generar un mecanismo de feedback inhibitorio para disminuir este exceso. Si acaso se produce en defecto internamente, esto va a generar un mecanismo de feedback estimulatorio para estimular una mayor producción. ¿Está bien? Entonces, igual acá, si de la hipófisis hacia la glándula periférica hay un exceso de producción de hormonas, ¿qué va a pasar? Se va a generar un mecanismo inhibitorio para disminuir este exceso. Y viceversa, si se produce en deficiencia la hormona, va a haber un mecanismo de feedback hacia los niveles superiores para estimular esa mayor producción. En buena cuenta, va a haber mecanismos de asas. Esta de acá va a ser una
mecanismo de feedback de asa corta, este va a ser un mecanismo de feedback de asa intermedia y este va a ser un mecanismo de feedback de asa larga. Y eso es importante porque nosotros como médicos en clínica lo que vemos es dónde está la patología. Si la patología está periférica, está intermedia o está en el sistema nervioso, hablamos del nivel primario. Si por ejemplo la glándula está afectada, es una patología primaria. Si hay un bocio tiroideo, es una patología primaria. Si por ejemplo hay un tumor a nivel de la hipófisis, es una patología secundaria. Si hay una alteración a nivel de hipotálamo, es una patología terciaria. Y eso lo vamos a ver acá, mira. Nivel primario, periférico. Nivel secundario y nivel terciario. ¿Está bien? Repito, la patología cuando es periférica, es glandular, es patología de nivel primario. Cuando la patología afecta a la hipófisis por cualquier patología ósea o tumoración a nivel de la silla turca es de nivel secundario. Cuando es a nivel hipotalámico, ¿sí? Es de nivel terciario. Variaciones cíclicas, hay muchos cambios en las variaciones cíclicas. El transporte, las hormonas se pueden transportar, sobre todo las que son liposolubles, por tres moléculas importantes. A mencionar la albúmina, la prealbúmina y la globulina transportadora de hormonas. Son tres moléculas que pueden transportar, sobre todo los esteroides. Albúmina, prealbúmina y la globulina transportadora de hormonas. La destrucción básicamente a nivel renal y a nivel hepático. Los receptores, lo que habíamos estado viendo, miren, tarde o temprano, la información metabólica, o sea, la externa, tiene que ejercer efectos sobre la información genética para generar efecto y modificación biológica. ¿Está bien? Entonces, si hay un receptor de membrana para que estimule la información genética, tiene que haber un mecanismo molecular que comunique la membrana con la información genética, ¿no es cierto? A esas moléculas que están en el espacio del citoplasma se conocen también como moléculas mensajeras, pero en este caso son mensajeros secundarios, mensajeros terciarios. ¿Está bien? Entonces, los primeros mensajeros, ¿quiénes son? Las hormonas. Los segundos mensajeros, las moléculas que se activan intracelularmente. ¿Como cuáles? Inositol trifosfato, por ejemplo el calcio, ¿sí? Esas van a ser los segundos mensajeros. Ahora van a ver. Los receptores tienen características que no vale la pena estudiarlos ahora, pero miren, imagínense acá una membrana celular, acá está la hormona unida a su receptor. Todas estas moléculas que están acá son moléculas segundos mensajeros, el diacilglicerol, el inositol trifosfato, el calcio, son moléculas de segundos mensajeros. Pero todas estas moléculas que están en la membrana celular son moléculas transductoras. Por ejemplo, están las proteínas G. Está, por ejemplo, la adenilatosiclasa, es una proteína con actividad enzimática. Están las proteínas G, que tienen 3 unidades, alfa, beta y gamma. También es otra historia. Ahora, se ha dado el caso, al inicio decíamos que las moléculas de naturaleza hidrosoluble tienen receptores de membrana y las moléculas derivadas del colesterol tienen receptores intracelulares. Encontraron, este es un trabajo de Nature de muchos años, en donde hablaban del estradiol. El estradiol es una hormona derivada del colesterol, que normalmente tiene tus receptores intracelulares. Entonces acá se unen a tus receptores, activa toda la expresión genética, el elemento de respuesta a hormona. Este elemento de respuesta a hormona es una zona de primer, de activación de este gen, que va a ser la que va a activar exones e intrones, y luego se va a traducir todo lo que se tiene que venir. Lo que encontraron es cuando se ponía en estrés térmico a esa célula, ocurría, mira, que se marcaba la membrana celular y ocurría que estos receptores que normalmente se encontraban intracelularmente se desplazaban hacia la membrana celular y actuaban como si fueran receptores de membrana, o sea, actuaban con segundos mensajeros o con cascadas de proteinoquinasas para activar estos genes. Entonces, eso fue los primeros estudios de lo que se conocía como las proteínas de downregulation o upregulation, o sea, proteínas que van hacia la subida a la membrana y proteínas que van hacia la bajada de la membrana. Pero eso puede ocurrir, o sea, el mecanismo no es tan lineal como hemos estado viendo. Entonces, si se ha entendido, delegado, en voz alta,
No, lo relevante del trabajo es que hay desplazamiento receptor. Finalmente es lo que interesa. Ahora, quiero replicar, eso está en el Nature, creo en el Nature del 2000. O sea, un receptor puede tener como dos Comportamientos. Comportamientos dependiendo de la condición de la célula. Ahora, ¿quién te dice que una molécula tiene que portarse como una molécula así lineal? Hay variantes, hay fenómenos intracelulares en donde dichas variantes pueden incluso comportarse antagónicamente como normalmente lo hacen. Ahora, ¿qué condiciones? Hay mucho que investigar. Hay mucho que investigar. A ver, delegado, fuerte. Ya. Y me das tu respuesta. ¿Por qué? Ya. En condiciones fisiológicas normales, las hormonas peptídicas provocan una respuesta celular sistémica más rápida que las hormonas esteroideas. ¿Qué opinas? Así, debido a su estructura molecular que influye bastante. Y a ver, sección mujeres, ¿qué opinan? ¿No opinan nada? Lee, pues, lee, a ver. Fuerte. En condiciones fisiológicas normales, las hormonas peptídicas provocan una respuesta celular y sistemática más rápido que las hormonas esteroideas. ¿Qué son las hormonas esteroideas? Las de colesterol, derivado de colesterol. A ver, dime. Sí, porque su receptor está fuera de la célula. Caliente, caliente. ¿Cuál es tu nombre? No, de la que está comiéndose la uña. Nicole, ¿qué opinas? Yo creo que no. ¿Ya por qué? Por ejemplo, las hormonas tiroideas como el colesterol, básicamente estas hormonas penetran el núcleo más rápido como que la... Ya, a ver, les voy a decir. Imagínense que esto sea la célula. ¿Está bien? El cuarto sea la célula. Imagínense cada uno de ustedes que son los organelas. ¿Está bien? ¿Ya? Yo soy el núcleo. ¿Está bien? Resulta que ese foco está quemándose. Algo está pasando, ¿no es cierto? Algo está pasando. Entonces, llamo al señor Cabezas para que arregle. ¿Ya? Para comprobar que eso está quemado, puede hacer dos cosas. Puede hacer esto y listo. ¿No es cierto? ¿Cuánto tiempo demoró? Segundos. O sea, solamente machuca el interruptor y se dio cuenta que está quemado. No. Lo otro puede ser entrar, traer una escalera, subir y verificar. ¿Dónde se demora más? En Escalera. entrar, ¿no es cierto? ¿Qué hace el esteroide? Ingresa, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué hace una molécula hidrosoluble? ¿Por qué? Porque ya todo el cableado está hecho. Dentro de la célula toda la maquinaria molecular ya está hecha. Entonces, ¿quién demora más en activar? ¿Los esteroides o las proteínas? Los esteroides. Y cualquier parecido con el delegado es mera coincidencia. ¿Qué dice el delegado? Se tarda más en fabricar una proteína desde el principio que simplemente que se activaron. ¿Qué más? Fuerte. Las hormonas de naturaleza peptídica y hidrosolubles provocan una respuesta celular y sistémica más rápida que las hormonas esteroideas y liposolubles. Ello se debe a que las hormonas peptídicas activan enzimas proteicas previamente existentes, mientras que las hormonas esteroideas inician la activación de la síntesis de nuevas proteínas. ¿No es cierto? Listo. Conclusiones. Bueno, eso era cuando practicaba físico-culturismo cuando era estudiante. Y las hormonas actúan en todos esos temas. Y en esa época de estudiante tenía mis compañeras de estudio, mis amigas, se les presentan. Pero también todo es cambio hormonal. Ya suele, ¿no? ¿No es cierto? Listo, chicos. Entonces, yo espero que en con esta tu yegua, clase vas a ver. haya Thank you so quedado much. mínimo, haya quedado mínimo ese conocimiento. Entonces nos falta la parte introductoria de diabetes del primer grado. Ay, ni te estás riendo. Sí, aguantado, pero